Buen día. Buenos días, María. Nuevamente un saludo a la audiencia. Bueno, estábamos presentando el tema como obviamente todavía un misterio. ¿Qué va a pasar con los alquileres? Por lo menos hay una propuesta que es directamente derogar esta ley y tener otra. ¿Qué cláusulas tendría la próxima ley de alquileres? ¿Qué es lo que se sabe, Claudio? Bueno, tomando en cuenta lo que mencionó el futuro presidente de los argentinos, que es justamente la derogación de la ley, sería o significaría volver al status quo previo al 2019, o sea, al 2020, donde, los plazos contractuales eran como mínimo de 2 años para vivienda, siempre hablando del tema, digamos, de destino a vivienda, y, no se podía, recordemos que no se podía actualizar o indexar los contratos, no obstante estaba permitido generar un esquema de alquileres escalonados, ¿no? Y lo que sucedía en ese momento era, poniéndose de acuerdo inquilino, propietario, si normalmente cuando intervenía un corredor inmobiliario matriculado en la intermediación entre las partes, lo que hacían era ponerse de acuerdo con un valor inicial del alquiler y un escalonamiento que normalmente se establecía alrededor de los 3 meses. Esto le daba comparado con lo que sucedió obviamente después de eso, le daba una previsibilidad tanto al inquilino como al propietario, y justamente el factor más preponderante que incide en todo esto, que es la inflación, lo que permitía era tener esta previsibilidad, ¿no? Y no tener que el inquilino cargar con un costo muchísimo mayor al inicio de las locaciones, que fue justamente lo que sucede y sucedió a partir de la promulgación de las 2 últimas leyes. ¿Y cómo se pactarían los aumentos? Y como, por lo menos hablando de derogación, insisto, es volver al estatus anterior, lo que se pactaría es decir, como sucedía previamente, decir, bueno, estimamos, porque lamentablemente esto es una estimación, estimamos que la inflación de este año va a ser, por decir algo, 100% van a ser números redondos, entonces hagamos cada 3 meses, normalmente se establecía un 20-25% de incremento y ya quedaba prefijado el valor de la totalidad del contrato, los 2 años de contrato, y decir, los 3 primeros meses se paga 50%, el segundo trimestre se paga 60, el tercero 90, y así sucesivamente, y el valor total del contrato es tal. Esto es lo que, de acuerdo a lo que comentó el presidente electo, sería el volver al status quo previo. No obstante... Esto si la derogación es total. Si la derogación es total, también puede haber derogaciones parciales, que derogue alguno de los artículos, pero entendamos que el problema principal se llama inflación, y el contexto, que lo que más afecta eran 2 factores fundamentales. Uno es el periodo, el plazo de actualización entre, en el tiempo, que hoy está establecido en 6 meses, y por otro lado, la duración del contrato, donde, originalmente eran 2 años, se había llevado a 3, ¿no? O sea, para recordar cuál es el efecto que causa esto, fundamentalmente perjudicando a quien se quería dar una mano, que es al inquilino. Si estamos hablando de una inflación del 150% y al propietario le dicen, usted puede actualizar cada 6 meses, significa que a lo largo de los 6 primeros meses, con este nivel de inflación, estamos hablando de una pérdida de valor de compra del dinero, no de ganancia, quiero ser claro en esto, que está en el 10, 12, 14% mensual. Sí. Entonces, esa pérdida de valor de compra del dinero, ¿qué hacía el propietario? Como pasaba un periodo muy largo, lo que hacía era cargar ese precio al inicio de la locación. Entonces, un inquilino, en vez de entrar, por ejemplo, con 50.000 pesos de alquiler, y actualizarlo a los 3 meses o a los 4 meses, lo que hacía era cargar toda esa diferencia de pérdida de valor de compra. Entonces, en vez de 50 tenía que entrar con 70 o con 80 para el primer mes de alquiler, pero también recordemos que está el depósito que va en función del valor de alquiler, y en el caso de ser, los seguros de caución también se calculan sobre el valor de alquiler. Entonces,
había un incremento, hay un incremento muy fuerte en perjuicio del inquilino de iniciar una locación con estas condiciones de mercado. Ahora, Bodanovich, para reflejar lo que puede llegar a ocurrir, ¿qué estamos más cerca de hacer? ¿Una derogación total o parcial? Entendemos, yo creo que lo práctico sería una derogación total, porque eso de alguna manera le daría una previsibilidad a todas las partes. Bien. No obstante, insisto, que digamos, decir que se pueden actualizar los contratos en un menor plazo, dejaría abierta la posibilidad de que es lo otro que incorporó esta última ley que se sancionó, es dejar incorporado el índice de actualización, que es el índice de crédito de la casa, digamos, de los créditos sociales que se otorgan, que normalmente están en un 20 a un 25% por debajo del nivel de inflación y de actualización de los precios. Bien. Entonces, ¿por cuánto tiempo el alquiler? El alquiler, el tema es el siguiente, más que nada, y vuelvo a insistir, el mayor problema es la inflación. Está bien, pero usted dígame qué es lo que pretenden o qué es lo ideal es volver al estatus anterior de 2 años, porque cualquier, entendamos que cualquier, digamos, distorsión del mercado se prolonga en el tiempo. Entonces, si yo tengo una distorsión de mercado que en vez de 2 años tengo que calcular esa distorsión por 3, vuelvo a insistir, el perjuicio cae sobre el inquilino. Está bien. ¿Y la indexación cada cuánto? La indexación hoy con este nivel de inflación estamos hablando de no menos de 3 meses, o sea, 3 meses a 4, pero 3 meses sería el ideal, que es un plazo medianamente consensuado en todas las partes, y entendamos que también tiene una razón. O sea, cuando hay paritarias, o sea, las paritarias normalmente de salariales, se pactan, originalmente se pactaban una vez al año, 2 luego, pero se pactaban con incrementos escalonados a lo largo del año, que normalmente eran 3 o 4 incrementos prepactados salarialmente. Entonces eso coincidiría de alguna manera con este periodo trimestral o cuatrimestral para el incremento de los alquileres. Dígame, con esto, si se hace realmente la derogación total o parcial, ¿bajaría el precio de los alquileres de hoy? Absolutamente, bajaría porque haría 2 efectos fundamentales. Primero, aumentaría la oferta. Sabemos que cuando hay una oferta, digamos, normal, y no cuando hay escasez, o sea, cualquier producto, bien o servicio en un mercado escaso, se sube su precio por la escasez, vamos a ser claros. ¿En cuánto bajaría? Nosotros entendemos que esto bajaría no menos de un 30 a un 40% mínimo los valores iniciales de alquiler. ¿Y con cuánto ingreso al alquiler, a la casa que alquile? ¿Tengo que pagar depósito? ¿Qué más tendría que hacer? Normalmente se paga el mes adelantado, el mes de depósito, los honorarios del corredor matriculado, que es el 4,15 en el caso, digamos que o en Capital Federal lo paga solamente el propietario, o sea, digamos que a los corredores inmobiliarios nos impidieron cobrarle el servicio que se les prestaba a los inquilinos de búsqueda de antecedentes, etcétera, pero en el Capital Federal es el 4,15, en el resto del país es el 4,15 a propietario inquilino, y después si tiene que contratar un seguro de fianza o caución, eso lo que haría justamente es incrementar aproximadamente en un mes y medio a 2 el valor del ingreso de una propiedad. Hay un tema también muy importante. Si esto sucede, ¿qué pasará con los contratos ya firmados? Los contratos que están firmados corren bajo la ley que fueron suscriptos, o sea, eso se respeta, digamos, el contrato firmado y se mantiene en la condición, digamos, que tenían establecida. Lo que no impide que pueda volverse a negociar estando vigente el contrato y que las partes puedan llegar nuevamente a un acuerdo. Eso no está, nada lo impide, ¿no? ¿Habrá que declarar el contrato en la AFIP? Corresponde declararlo, por supuesto, y de acuerdo a eso cada uno tiene su parte de responsabilidad. Recordemos que lo puede declarar tanto el propietario como el inquilino, y eventualmente podría, si se lo requiere el propietario, hacerlo el corredor inmobiliario. ¿Esto cuándo va a suceder? ¿Qué cree usted?
Entendemos que, digamos, lo que mencionó el presidente electo es una derogación prácticamente como parte de las medidas iniciales que va a asumir y a tomar el presidente. ¿Pero obviamente tiene que pasar por el Congreso? La derogación no necesariamente, porque el presidente electo puede establecer mediante un DNU la derogación parcial, que después sabemos tiene que ser ratificada por el Congreso, pero podría tomar una medida a través de un DNU. Uh-huh. O sea que nada le impidió al presidente actual hacerlo, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Con un decreto de necesidad y urgencia se establecería nuevamente este sistema para alquilar. Así es. ¿Y usted cree que van a volver las propiedades? Porque muchos pasaron a ser, por ejemplo, en Mar del Plata, propiedades de temporada. Digamos que no todas las propiedades de todo el país son aptas para el tema de que se denomina temporario. Y hay mucha gente que, digamos, como el mercado se venía autorregulando perfectamente bien previo a esto, digamos, obviamente había una cantidad de propiedades que estaban destinadas a vivienda permanente y otras para la parte, digamos, turista o temporaria. Entendemos y estamos convencidos de que justamente lo que va a suceder es que va a volcarse nuevamente a la oferta de alquileres una cantidad importante de propiedades para vivienda permanente. Eso estamos absolutamente convencidos, porque ¿qué es lo que sucedió en su momento? Muchos propietarios, ante la incertidumbre y toda esta digamos, entre comillas, mención que iban a haber impuesto a la vivienda ociosa, etcétera, retiraron de la oferta y la ofrecieron en venta, lo que no significa que se haya vendido, porque también sabemos que ha disminuido muchísimo, digamos, la compraventa de inmuebles. Uh-huh. Entonces han quedado un montón de propiedades todavía en este momento sin ocupación, que perfectamente nuevamente pueden ser destinadas a la alocación de vivienda permanente. ¿Cuánto aumentaron los alquileres en este proceso de deterioro de la relación inquilino y propietario? El tema es el periodo. Si estamos hablando desde que se inició la primera modificación de la ley, la 27.551, hace un poco más de 3 años, estamos hablando de un incremento muy importante, digamos, en varias veces el monto propio del alquiler original. ¿Cuántas veces? Y digamos, ha habido incrementos por arriba del 100% anual. Mucho más. O sea, por eso digo, por arriba del 100% anual. Estamos por hablando. Arriba del 100 puede ser 500, 600. Sí, no. El tema, entendamos que hoy un departamento, digamos, en una de las capitales importantes, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, un departamento de un ambiente, estamos hablando de los 100.000, 120.000 pesos mensuales de alquiler, en algunos casos un poquito más, cuando eso eventualmente a nivel, hoy podría estar, si no estuviera vigente esta ley, en 60, 55, 70 como máximo, realmente... ¿Qué porcentaje de aumento? Quiero llegar a una conclusión. Entendemos, si decimos todo el periodo de la ley, de las dos leyes, estamos hablando alrededor del 400 y pico, 500%, como bien dijo recién. 500%, vamos a poner números redondos. ¿Y va a bajar un 30, un 40? Por lo menos va a bajar un 30 por el 40, lo que sí hay que esperar que se vaya reacomodando el mercado. También entendamos que hubo un periodo de estancamiento en la construcción y compra de unidades destinadas justamente a 1, 2 y como máximo 3 ambientes, porque obviamente el mercado se ha resentido en todo esto, dado que mencionaban, insisto, este tema del impuesto a la vivienda ociosa y todas estas, digamos, limitaciones, que eso también hizo que no se construyeran nuevas unidades cuando hay un incremento y una demanda de esto, ¿no? Entonces y construir una propiedad no se hace de un día para el otro, entonces obviamente va a haber un periodo de acomodamiento, pero entendemos que la negociación entre las partes es fundamental, el acuerdo privado que permita justamente autorregular el mercado, y entendamos que el problema no es el mercado, este es un mercado altísimamente atomizado, acá no hay... ¿Usted considera que debe ser un mercado solidario teniendo en cuenta que estamos hablando de la vivienda de la gente?
El tema es el siguiente, entendamos que para que haya un inquilino, lo primero que tiene que haber en la Argentina es una persona, una familia, una pareja con capacidad de ahorro, que frente a un menú importante de opciones de qué hacer con su dinero, decidan comprar un departamento y eso ofrecerlo en alquiler. Por supuesto que el Estado tendría que tener una parte que lo había regulado en la ley, en la 27.551 de la vivienda social, o sea, una ayuda para quienes tienen dificultad de acceder a una vivienda, pero no se le puede pedir a un particular que con sus ahorros es como, digamos, pierda dinero mes a mes. Es como decirle a una persona, un comerciante, cualquiera, una fiambrería, una verdulería o una ferretería, decirle, usted compre esta pinza a 100 y la tiene que vender a 80. Entonces, eso es lo que venía sucediendo con el alquiler. Por supuesto, insisto, el Estado tendría que tener una parte dentro de su esquema, digamos, de políticas sociales para atender a una cantidad, digamos, de demanda de gente que tiene dificultad de acceder a la vivienda propia. ¿Ustedes creen que no debería haber ningún tipo de regulación? Debería haber ciertas regulaciones, pero que permitan la negociación entre las partes. Bien. Esto es fundamental. ¿Esa regulación a dónde apuntaría? La regulación apuntaría a las responsabilidades de cada una de las partes, apuntaría fundamentalmente a la parte contractual, por supuesto a la registración de los contratos, porque hay que, digamos, atender la parte impositiva, siempre en el buen sentido, donde los impuestos se destinen a lo que corresponda, pero debería tener, digamos, toda la parte impositiva, origen de fondos. Hay una cantidad, digamos, de regulaciones que sin, digamos, contrariar la voluntad de las partes, perfectamente pueden dar un marco de legalidad y de, digamos, de asistencia para que todo sea, digamos, de alguna manera razonable para todas las partes, ¿no? O sea, esto es fundamental. Vamos a destacar también, para que quede dentro de esta información, que hay un movimiento de inquilinos nacional que manifestó rechazo contundente a la iniciativa de derogar la ley. Sí, absolutamente, pero tenemos los resultados a la vista de lo que produjo esta ley. O sea, dejó a miles de familias literalmente en condiciones muy ajustadas y consiguió incrementar los valores de los alquileres y del ingreso a la locación de una forma exorbitante. Entonces, el resultado de todas estas gestiones justamente es este. O sea, y lo tenemos pues solo abrir cualquier publicación que ofrezca propiedades en alquiler y ver, por un lado, los valores y por otro lado, cuando había miles de propiedades en oferta, hoy prácticamente en algunos lugares es cero la oferta. Este es el resultado justamente de este tema. Sí. Bodanovich, me parece que para cerrar esto habría que concluir algo muy importante para el negocio de todos, ¿no? Que los inquilinos tengan la posibilidad no de llegar a pagar un alquiler, sino de poder hacerse su casa, de ser propietarios, ¿no? Me parece que eso es lo más importante y es un derecho también. Absolutamente, digamos, el acceso a la vivienda tiene que ser una posibilidad para todos, que parte, por supuesto, de tener salarios que, acorde a, digamos, al trabajo que uno realiza, le permita justamente acceder a todas las, digamos, los servicios básicos que cualquier familia, persona tiene que tener posibilidades de hacerlo. Bodanovich, gracias por atendernos. Muchas gracias, María, y un saludo a la audiencia siempre a disposición. Es el secretario de la Fundación para el Desarrollo Inmobiliario, Claudio Bodanovich.